Don Alberto, buenas tardes, gracias por acompañarnos y bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo has estado? Bueno, los trabajadores no están de acuerdo con esta ley y el gobierno está dispuesto a revisar esas observaciones, pese a que el presidente dijo que había sido ya consensuado incluso esta ley con la Central Obrera Boliviana. Y según los dirigentes es necesaria una modificación a la renta mínima. ¿Es posible hacer esta modificación? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en realidad, fíjate que este concepto de la renta mínima fue introducido primero a partir de enero del 2009 y luego ha sido con la Ley 65. Y la Ley 65 crea el Fondo Solidario. Y el Fondo Solidario va a permitir pagar esta renta mínima a la vez que permite pagar la renta solidaria. Estamos hablando, en ese caso, más o menos de unas 16,000 personas que están recibiendo estas rentas y que en realidad en la forma que va creciendo el número de personas que van a poder ingresar a la renta, a la pensión solidaria, pues yo te podría decir que la forma que se está recaudando, las cantidades que se están recaudando, aparentemente, de acuerdo a algunas estimaciones que he realizado, pues pueden perfectamente alcanzar no solo para aumentar la renta mínima o la pensión mínima. Estamos hablando del Fondo Solidario, o sea, el que está vinculado a la cuenta individual. Puede aumentar esa pensión mínima y, la verdad, podría aguantar algún aumento de la pensión solidaria. Ahora, tendrá que analizarse con más detenimiento hasta cuánto. Pero la verdad es que en este momento los recursos que ha podido captar el Fondo Solidario son verdaderamente impresionantes y con las tasas de interés que está ganando este fondo, pues está creciendo de una manera que es verdaderamente sorprendente frente a todo lo que se podía esperar en el momento que se creó, porque no se sabía exactamente a cuánto podía llegar este Fondo Solidario. Bueno, ya hemos hablado de este tema y justamente hacíamos referencia a la sostenibilidad de este modelo y ahora estamos viendo que pues hay que analizar también ese aspecto. Sí, bueno, lo que yo te digo ahora es que en un inicio a mí me daba la impresión que en la manera que se estaba recaudando el Fondo Solidario no iba a permitir la acumulación suficiente y necesaria como para llegar a cubrir en un tiempo todo lo que requería este Fondo Solidario. Ahora te estoy diciendo que habiendo analizado y haciendo una proyección, y más o menos una proyección a 30 años de lo que significaría el Fondo Solidario, me muestran a mí cifras que son bastante alentadoras en cuanto a lo que puede soportar este fondo. Y la verdad que yo te digo, yo mismo he quedado sorprendido porque se nota que me parece a mí que los montos que se están captando con el 11% para gente que gana más de 13,000 en su excedente, más de 25,000 el 5% y más de 35,000 el 10%, pues efectivamente están siendo bastante elevadas y además de eso pues el aporte de todos los empleados del 0,5% y un 3% por parte de los empleadores. Entonces queda fuera la discusión que teníamos, en realidad más que discusión, la susceptibilidad que había sobre la baja rentabilidad de los aportes. Bueno, el bajo monto que se podía llegar a conseguir con los aportes. Me parece que eso ha sido, en este momento al menos, superado en cuanto a la cantidad de gente que está ingresando al Fondo Solidario. También la Central Obrera Boliviana ha hablado de la necesidad de un aporte tripartito. Estamos hablando de estatal, patronal y laboral. Vamos a recapitular un poquito, don Alberto, y plantear qué es lo que en realidad dice en este momento la nueva ley de pensiones. Y además es importante señalar qué experiencias hemos tenido ya en esta nueva propuesta de los trabajadores, la tripartita. Bueno, en realidad, fíjate, el tripartito es una reivindicación vieja que pertenecía y estaba al interior del Código de Seguridad Social que se dictó, se promulgó en 1956. Sin embargo, este aporte, o sea, es una parte del empleador, otra parte es del empleado, del trabajador, y otra parte venía del Estado. Pero lo que se ha visto, y esto te digo a partir del 56 y fue hasta que se cerró el sistema del 96, pues la verdad que no fue un gran aporte el que hizo el Estado.
El Estado sirvió para salvar ciertas situaciones de apremio, pero no sirvió en realidad para un aporte sostenido que mes a mes se haga para que pueda fortalecer el pago de las pensiones, como se puede dar en otros países europeos particularmente. En el caso, por ejemplo, de España, España tiene una relación activo-pasivo muy baja, menos del 3:1, sin embargo, con el aporte estatal han podido solventar cantidades impresionantes de personas y acumular grandes reservas. No es el caso en Bolivia. En Bolivia, el Estado puede ser que ahora tenga algo de recursos, sin embargo, cuando hablamos del Tesoro General, no tiene las mismas cantidades de recursos y si se lo introduce a un sistema denominado tripartito, yo creo que en algún tiempo, cuando ya pues lleguen las vacas flacas efectivamente, pues no va a tener los recursos necesarios para aportar. Incluso ahora, yo creo que podría ser un problema al Estado exigirle ese fondo tripartito. Bueno, entonces esta petición, a su parecer, no arreglaría en nada o en mucho, digamos, la situación. En el caso del incremento, sí, a la renta mínima, es factible por la situación que estamos viendo en este momento. Sí es posible. ¿En cuánto habrá que definir? Exactamente, sí. Y la verdad que ahí habrá que hacer un estudio muy concienzudo y sesudo, pero la parte otra, pedirle al Estado que aporte, yo creo que se está pidiendo peras al olmo y en el largo plazo eso es insostenible. Y ya que estamos hablando de revisión a esta nueva ley de pensiones, ¿será posible que se pueda plantear también revisar el tema de la edad de jubilación? Bueno, mira, el tema de la edad de jubilación, de nuevo, puede ser aplicable al Fondo Solidario. Yo la verdad que no aconsejaría ninguna revisión para el Fondo Solidario porque ya está relativamente baja. Es 58 años para el Fondo Solidario y puede ser reducida para las mujeres de acuerdo al número de hijos, con un máximo de 3 y por cada hijo un año menos para poder jubilarse. Sin embargo, este es un fondo de reparto, o sea, una cantidad que está acumulada ahí que tiene que repartirse conforme va llegando la gente a esa jubilación del Fondo Solidario. Eso a mí me parecería algo muy serio, que no es tan sencillo y además que no lleva a una situación favorable para el financiamiento de este sistema. Ahora, si hablamos de la capitalización individual, o sea, del fondo contributivo, ahí lo que tú tienes es que no tiene sentido bajar la edad cuando es el fondo personal que cada uno está creando el que le va a dar paso a su jubilación. En ese sentido, lo que se requiere es una cantidad acumulada, no una edad, sino a un momento en que la persona pueda financiarse con su ahorro individual, pueda financiarse su pensión, es cuando debe jubilarse. Y no antes ni después, dependiendo ya del individuo. Después tampoco, porque el planteamiento, por ejemplo, en España es subir más bien la edad, ¿no? Bueno, claro, pero ahí tienes que pensar que es un fondo de reparto, equivale al fondo solidario. En cambio, en la capitalización individual eres tú que estás aportando y verás cuándo, e incluso podrás aumentar tu cotización para mejorar la pensión o para anticiparla. Pero eso ya depende de cada uno en cuánto está aportando a su fondo individual. Bueno, el sistema boliviano tiene además, el sistema de pensiones tiene un componente que no tienen otros sistemas, que es el de la renta dignidad, ¿no? Y hace un momento pues planteábamos lo que el gobierno ya había planteado, la posibilidad de incrementar el monto de la renta dignidad. Y en el sondeo veíamos, el planteamiento es el 50%, el 80%, el 100% incluso, ¿no? La pregunta es cómo va a influir esta subida en la modificación propuesta por la Central Obrera Boliviana a la renta mínima de las pensiones. Bueno, a ver, la verdad es que cuando se habla de la renta dignidad, lo que hay que pensar es que es un fondo no contributivo, nadie aporta para ese fondo, salvo el Estado a través del IDH, o sea, del impuesto directo a los hidrocarburos. Y esta situación en este momento puede parecer bonancible, puede parecer una maravilla, pero lo que hay que pensar es qué va a ocurrir cuando el precio del petróleo caiga y por lo tanto también caiga el precio que nos pagan por el gas. En ese momento, pues no va a haber forma de financiar esos aumentos que ahora se piden. Yo creo que si el Estado piensa subir la renta dignidad, pues tendrá que decirnos cuál es la ingeniería financiera que está pensando para que pueda soportar cualquier aumento. Más aún, debería pensarse
en que ese fondo en el largo plazo que tenga como origen el pago de los impuestos directos a los hidrocarburos, en el largo plazo, y te estoy hablando en 10, 15 años, no es sostenible. O sea, habrá que pensar la forma en que más bien se lo va a hacer sostenible con una nueva ingeniería financiera y a partir de eso recién pensar en que si se puede aumentar o no. Muy bien, muchísimas gracias, don Alberto, por acompañarnos, informarnos con todo detalle. Hasta otra oportunidad. Don Alberto Bonadona nos acompañaba hablando justamente sobre este tema, pues después del censo se ha acordado que se van a retomar las reuniones para definir este tema sobre el cual la Central Obrera Boliviana tiene que presentar ya una propuesta.